Hoy es 1 de septiembre, gracias. Estamos en la Iglesia Bíblica Bautista de Mercedes nuevamente, en 1 de Samuel, capítulo 17, muy famoso. David mata a Goliat. Y también estamos aprovechando para aprender a hacer meditaciones. Estamos estudiando un poco de cómo hacer mensajes, meditaciones, sermones, estudios para transmitir a otros. A veces te piden por ahí en algún lugar cuando viajas dar una meditación de la Biblia, entonces uno ya está más preparado para tener meditación y también mensajes, sermones, todas esas cosas, ¿no? Y este es un ejemplo de algo sencillo, ¿no? Cuando uno empieza a comentar la Biblia, este capítulo. Generalmente algunas Biblias tienen los párrafos, a veces el versículo más centrado, el número del versículo está centrado para adentro y te marca que pasa otro párrafo. Una Biblia no. Y a veces cuando es lindo encontrar hay muchas historias para predicar en la Biblia, ¿no? En Génesis hubo muchísimas historias hermosas, ¿no? Génesis, Éxodo, si habrá para predicar Éxodo, historia, ¿no? Uno lee un capítulo y saca 3, 4 enseñanzas de ese capítulo. Como yo pienso hacer de este capítulo 17. Este capítulo 17, 1 de Samuel, tiene mucha enseñanza, muchísima enseñanza. ¿Se acuerda cuando David mata a Goliat? Tiene demasiada enseñanza, ¿no? Pero yo me volqué hacia una específicamente, pero lo mismo vamos a leer. Es decir, para que quede por lo menos una enseñanza bien marcada. Y a veces el Señor pone en tu corazón para qué lado te vas a volcar. Por ejemplo, está la valentía de David, está la fe de David, el coraje. Pero yo hoy le quiero hablar un poco acerca de este tema, que yo me vino leyendo este capítulo. Yo ya había escuchado de don Samuel López una vez que enfocó de esa forma, la cual a mí me encantó, ¿no? Que yo le titularía, si es con Dios, es conmigo también. O sea, es una forma de decir, ¿no? Si alguien se agarra con Dios, conmigo también, a mí me toca también, ¿no? Porque yo soy de Dios. Cuando fui a Uruguay, por ejemplo, algunos querían mi amistad, querían ser amigos de nosotros, éramos argentinos ahí, querían invitarnos, todo. Pero le hablábamos de Dios y no querían saber nada de Dios. Querían solo querían nuestra amistad. Pero Cristo dejarla fuera. Eso prácticamente no nos decían, pero era lo que querían. Nosotros notábamos, ¿no es cierto? Acá Cristo en mi casa no entra. Prácticamente me querían decir. Y cosas de Dios, nada. Pero sí la amistad. Entonces, yo tomé esa actitud, ¿no? Si Cristo queda afuera, yo quedo afuera también. Y eso era David. David se ve mucho en este capítulo así, ¿no? Y vamos a leer primero del versículo 1 al 3, que sería mi primer párrafo. Mi primer párrafo sería la primera parte que habla de una introducción que tiene el capítulo. Los filisteos, el versículo 1, ¿no? Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban en un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Vamos a hacer una oración. Hay que hacer una oración para que el Señor nos bendiga el mensaje, la meditación de este capítulo. Señor, bendícenos la meditación, que sea de mucha utilidad para nosotros.
Y como estamos diciendo también, nosotros también hagamos meditaciones, aprendamos a hacer meditaciones, sermones, mensajes, eso es muy bueno. Las mujeres para las mujeres, los niños, que enseñan las mujeres también a los niños y a sus vecinos, sus contactos, lo que sea, su familia. Y generalmente los hombres que hacen los mensajes acá en el púlpito también, a los hombres de la iglesia, que como manda la Escritura, que tú nos enseñes a dar una meditación bíblica. Y la enseñanza bíblica nos dé destreza en eso. No es una cosa del otro mundo, tampoco es fácil, pero tú nos das la fuerza. Gracias por esta oportunidad de meditar este capítulo y bendice que sea de bendición y que haga la obra que tú quieres que haga en nosotros este capítulo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Empezamos acá en la introducción que se estaba formando una guerra entre los filisteos e Israel. Siempre los filisteos eran enemigos de Israel, ¿no? Entonces, eso ya me hace acordar, por ejemplo, Efesios capítulo 6, dice que tenemos una batalla, tenemos una guerra. Eso hay que tener en cuenta, por ejemplo, Efesios 6 es famoso porque no tenemos lucha, dice ahí, ¿no? En el versículo 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero ese sin lugar a duda, la guerra y la batalla enseguida te hace acordar de Efesios 6. Y acá, cuando estás meditando, a veces conectas con un versículo, a veces de otra parte, ¿no? Y nosotros también, ¿qué podemos decir ahí? Nosotros también estamos en una batalla. Nosotros estamos, según Efesios 6, estamos en una lucha, estamos en una guerra, estamos en una batalla. Así que este capítulo nos va a llegar a nosotros también, vamos a aprender cosas para nosotros pelear la batalla también de la fe, ¿no es cierto? Que aparece en Efesios 6. Veo cómo le vamos enfocando ya en la meditación, ¿no? Le vamos enfocando y dándole una aplicación de este versículo, ¿no? Ahora la segunda parte, el segundo párrafo que yo elegí, el número 2, va del 4 al 7. El 4 al 7 que habla de que el enemigo es temible y intimidante. O el enemigo en una guerra, vos podés ilustrar ahí lo que es una guerra. En una guerra generalmente no están de fiesta, ¿no? Es una tensión terrible, vos no sabés qué te puede pasar al otro día o esa misma noche. No sabés qué puede pasar en una guerra. La guerra es fea, ¿no? Terrible, horrible. Tenemos muchas ilustraciones de eso, lo que es una guerra, ¿no? Versículo 4 al 7, entonces. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Eso es casi 3 metros. Y tenía un casco de bronce en su cabeza, creo que era como de 6 kilos. Llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5 meses, me parece que era como cuando fuera. Yo tenía hoy en la otra Biblia, la nueva versión internacional, acá creo que tengo anotado. La malla era de 57 kilos, tengo anotado, ¿no? El hombre era de 3 metros de alto, así que él llevaba... La lanza, dice, era como de 6,8 kilos, y etcétera, etcétera. Llevaba mucha armadura pesada. El hombre era fuerte, se ve, ¿no? Entonces, dice, y tenía un casco, en el 5, no sé, ya leímos, y tenía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla. Sí, el 6. Sobre sus piernas tenía gravas de bronce y jabalina de bronce. Entre sus hombros era una protección para los pies de metal, tipo metal, ¿no? Protección para los pies. Entonces él estaba
cubierto todo el cuerpo de una armadura, ¿no? Protección. El 7, el asta de su lanza, 6,8 kilos dice acá, ¿no? El 7, el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba un escudero delante de él. Bueno, el enemigo era temible y verle al enemigo ya era intimidante. Entonces, enseguida, ¿ahí qué pensás? Ah, buenas tardes, Angelino. Hola. Viendo estos versículos, vos podés pensar, podés analizar. Muchas veces está la técnica de las preguntas que uno se hace, ¿no? Es una técnica de homilética. ¿Cómo? La palabra cómo, ¿por qué? ¿De qué está tratando? ¿Quién es? ¿Quién? Hay muchas preguntas que vos podés contestarte ahí, este párrafo, por ejemplo. Y alguna de esas preguntas te va a ayudar a analizar el párrafo que vos estás. Hay unas cuantas preguntas, ¿no? ¿Cómo era este enemigo? Intimidante, ¿no? Era, como decíamos recién. Cuando vos ves al enemigo, el enemigo suele ser, si es enemigo realmente, es asustador, suele ser, ¿no? No es una cosa agradable. Cuando tenés una batalla, una guerra, es difícil que uno no sienta pavor o no sienta en una batalla miedo en una batalla, ¿no? En una lucha. Y nosotros estamos, como dijimos en Efesios 6, estamos en una lucha y encima leímos que es contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, como dice en Efesios 6. Son toda clase de niveles de potestad, porque según lo que he leído, están los arcángeles, los serafines, los ángeles, y hay otros niveles de potestades espirituales, tanto que fue creado de Dios, y algunos se cayeron, que se le siguieron al diablo, ¿no? A Lucifer, el ángel principal, y realmente es un ejército intimidante, ¿no? En la Biblia podemos encontrar eso, ¿no? Lo que es el enemigo, el diablo, no queremos mucho saber, pero es intimidante, pero no hay por qué tenerle miedo si uno está en Cristo Jesús, ¿no? Eso ya sabemos en la Biblia. Justamente de eso le voy a decir algo ahora. Sobre el diablo se habla en Isaías 14 y en Ezequiel 28. Eso ya generalmente ya uno sabe de memoria. Isaías 14 y Ezequiel 28. Lucero de la mañana, ¿no? Que cayó, quiso ser igual a Dios y cayó, ¿no? Era muy poderoso. Y bueno, entonces del 4-7 vimos entonces que es intimidante, es temeroso, el enemigo siempre es así intimidante, o sea, hace tener miedo a uno, ¿no? Y después vamos a mirar del versículo 8 hasta el versículo 11, vamos a seguir viendo que realmente provoca temor y miedo otra vez, como estamos diciendo recién, se ve otra vez en el 8 al 11. Y se paró y dio voces a los escuadrones, pero ahora hablando ya, ¿no? Y se paró y dio voces, 17:8 de 1 Samuel, ¿no? Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos.
y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestro siervo y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Y el 11 dice, oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Bueno, ahí mismo te dice, ¿no? Estaban los dos ejércitos, uno frente a otro, Israel y los filisteos. Y todos los días todavía no se largaba, como que se estudiaban, ahí no se largaban, todavía no se decidían. Pero salía todos los días un gigante de 3 metros, ¿no?, de altura, con una coraza, un ornamento, todo cubierto de acero y hierro, algo así, ¿no? Y con una lanza pesada y todo, intimidado con casco y todas esas cosas, ¿no? Y le decía, dame un hombre que pelee conmigo y si me venciere, pero era un guerrero, se ve que era poderoso, ¿no? Si me venciere, ¿para qué pelear la guerra? Ustedes son, si me venciere, nosotros somos siervos de ustedes, y si yo les venzo, ustedes son siervos de nosotros. Y todos tenían miedo pelear contra el gigante. Todos tenían miedo, como leímos recién. Me hace acordar de otra cosa. No solo David se enfrentó a un gigante. El Señor Jesucristo se enfrentó, aunque uno no se da cuenta mucho de eso, que a gigantes mucho más poderosos que este Goliat. Nada que ver. ¿Se acuerdan? Yo nomás le digo en Marcos capítulo 5, cuando sale este endemoniado gadareno que dice, ¿cómo te llamas? Le dice Jesús, legión me llamo porque somos una legión de demonios. Pero y después mataron no sé cuánto chancho que Jesús permitió que entre en los cerdos los demonios. Pero estos demonios son poderosísimos, ¿no? Una legión es como 6.000 aproximadamente. 6.000 demonios. Y estaban temblando y estaba arrodillado el endemoniado gadareno delante de Jesús y le rogaban a Jesús que no le envíe al abismo, ¿no? El lugar que es de las prisiones que habla Judas, el libro de Judas, un lugar que existe. Nosotros no sabemos mucho de eso, pero hay un lugar que existe donde hay muchos demonios, ya están en prisiones. Todos van a estar en prisiones después en el infierno, pero estos ya están en prisiones. ¿Por qué razón? Se ve que se pasaron la raya o se pasaron la línea, ¿no? Entonces Dios le mandó a las prisiones. Y estos no se estaban queriendo pasar la raya con Jesucristo, estos demonios que estaban en el Gadareno, ¿no? No se querían pasar la raya con Jesucristo porque Jesucristo podía, como Verno Magui dice, ¿no? Cuando era niño, él podía pronunciar una palabra y destruir el universo. Cuando era un niñito así. ¿Te imaginas si el Señor Jesucristo hubiese dicho, vamos a destruir nomás el universo, ya no da más esto? Es Dios, ¿no? En Colosenses 2:9, si no estoy equivocado, me miran nomás, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Me verifica ahí nomás? Colosenses 2:9. Entonces, el Señor Jesucristo, lógicamente, esta legión, ¿sí? Colosenses 2:9, plenitud de la divinidad. ¿Se acuerdan que yo le dije Filipenses capítulo 2? Filipenses capítulo 2 es importante porque dice que Cristo se desvació o se despojó de su divinidad. Pero eso no significa que no la tenía. La tenía. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, de la divinidad, solo que no lo estaba usando. No lo estaba usando. Pero, como dice, cuidado, ¿no? Era un peligro, ¿no es cierto? Él mismo dijo, ¿no es cierto?
dice en Mateo 26:53, dijo el Señor Jesucristo, ¿no sabéis que yo, con una palabra mía, puedo pedir 12 legiones de ángeles que vengan acá a pelear para mí? Lo dijo en la época ahí ya cuando le estaban por matar a él, estaban por crucificar a él. ¿No sabéis eso? Yo puedo decirle a Dios, mandame 12 legiones de ángeles. Él ya era poderoso para vencer, pero si él no quería pelear, podía pedir 12 legiones. 6.000 por 12 multiplicar. Muchísimo. Hay que sacar la cuenta, ¿no? Y un ángel de eso, tenemos registro en la Biblia, un ángel de eso destruye un país o el mundo entero. Un ángel de eso. Es impresionante. Entonces, acá en miniatura estamos viéndole a un hombre guerrear y pelear que es David, ¿no es cierto? Entonces, vimos que el enemigo es intimidante, pero ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice que el que está con nosotros es mayor que el que está con el mundo, en 1 Juan 4:4. El que está con nosotros es mucho mayor. ¿Se acuerdan cuando el profeta Eliseo, Giesi, era el secretario del profeta Eliseo? Y ¿se acuerdan cuando le rodearon los sirios, todo el ejército de Siria? Porque Siria siempre perdía contra Israel. ¿Y qué pasa? Decía el rey, ¿no? ¿Quién de nosotros acá es espía? Porque le entramos por allá, no está esperando, le entramos por allá, no están esperando, le entramos por allá, no están esperando, le entramos por todos lados donde le entramos, no están esperando los israelitas. ¿Quién de nosotros está trabajando para el rey de Israel? Entonces, ¿qué le dijeron al rey? ¿No sabes, oh rey, que ellos le tienen a Eliseo allá? Eliseo le dice al rey lo que vos estás conversando acá en tu cámara más oculta, le dice al rey. Entonces, ¿qué hizo? El rey de Siria mandó a rodear donde estaba Eliseo, la ciudad donde estaba Eliseo. Y cuando despertó y vio todo, Giesi, el compañero de Eliseo, el secretario, vio todo el ejército de Siria rodeando una ciudad chiquitita ahí donde da. ¿Qué haremos? Se desesperó, le agarró un miedo. Entonces, ¿qué hizo? A ver, Gladys, ¿qué hizo? Le pidió que le abra los ojos para que él también vea todo. Ahí está, entonces ella se la sabe bien. Es cierto, ¿no? Entonces Eliseo hizo una oración. Señor, ábrele los ojos a este, para que vean que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y se le abrió los ojos a Giesi y vio millones de ángeles ahí alrededor de ellos, de carros de fuego poderosísimos, rodeado ahí. Entonces le fue todo el miedo, se le fue totalmente el miedo a Giesi, ¿no es cierto? Y entonces eso es lo que está diciendo recién en 1 Juan 4:4. Mayor es el que está con nosotros. Entonces el enemigo es muy intimidador, el enemigo asusta mucho, las dificultades asustan mucho, los problemas asustan mucho, las pruebas asustan mucho. Te levantaste el otro día y te llegó la boleta, la boleta del agua, la boleta de la luz, los impuestos, el IVA, la avenida, esto como se dice, no, todas esas cosas te dejan a veces, y muchas cosas, y a veces te llegan una citación de la policía, un vecino te denunció, hay muchas formas de intimidar al enemigo, ¿no? Entonces uno asusta y se te rompe el vehículo, etcétera, etcétera, como está pasando a nosotros. Y como se dice, uno a veces se queda intimidado, pero no debe ser así, ¿no? No debe ser así. Como dijo en Mateo 17:20, ahora me verifican, nos dijo el Señor Jesucristo que para el que tiene fe, nada le es imposible.
Bueno, yo ya me estoy yendo mucho ya porque el tiempo, eso es otra cosa que hay que tener cuidado en la meditación. 17:20. Sí, ahí está. Si quieres leer, hermana. Dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Sí, es lo que me está pasando a mí. Yo estaba pensando, por ejemplo, esta mañana, si me llega a sacar de la caja de cambio una de las, ¿cómo se llaman eso? Del engranaje, hay engranaje carísimo, ahí me mata. Pero no, entonces, ¿qué hago yo? Digo, Señor, dejo este asunto en tus manos, confío en ti, Señor. Esa cosa es una cosa tuya. Sabes que este auto es para tu obra, y etcétera. Yo no espero y confío que tú vas a hacer la obra. Entonces yo me quedo tranquilo, la guerra es tuya. Tuya es la guerra, tuya. Y me quedo en tus manos. Tú puedes intervenir ahí tranquilamente. Tú puedes trabajar sobre el cerebro de esa persona. Y algunas veces nos pasó a nosotros. Yo una vez cuando con María vivíamos casi prácticamente en el campo, como vivimos ahora, pero no prácticamente en el campo. Y nosotros cuando llegamos a Rivera también, una vez compramos un terreno y ya en un barrio peligroso, nosotros no sabíamos, ¿no? Peligrosísimo el barrio. Ahí era, todos los drogaditos andaban por ahí, desastre era. Se vendió después, gracias a Dios, ese terreno, ¿no? Pero hicimos una casita chiquita ahí, para nosotros no nos gustaba tanto alquilamos un año, pero ya estábamos construyendo, hicimos una casita, después se vendió eso con el tiempo, ¿no? Y en una vez miro yo por la ventanita y un hombre largando tiro ahí enfrente, ¿no? Y estaba entrando en nuestro terreno, entrando hacia nuestra casa. Y no había nadie, ni una casa, nada. Podía ser, yo estaba con, no sé si estaba alguno de nuestros hijitos chiquititos. Entonces, Señor, me quedo en tus manos acá, porque yo estoy largando tiro ahí enfrente. Aparece un policía con un perro. Nunca he visto un policía acá en este barrio. Jamás he visto. Entró el policía y dijo, ¿usted está asustando a esta familia? ¿Qué le pasa a usted? Y dijo, no, se rajó el hombre. Yo dije, ¿qué será? ¿Un ángel? Puede ser. El Señor un día te va a decir, mira, yo te protegí ese día. Tengo otra historia para contar también, unas cosas que yo no puedo explicar cómo me pasó eso. Es intimidante a veces el enemigo, pero el Señor puede hacer así, tac, y te saca, te salva. Y otras veces que nos salvó a nosotros impresionantemente, ¿no? De ladrones que me estaban apuntando prácticamente así debajo de la camisa, me estaban apuntando con un arma, pero no, yo me di cuenta que no tenía arma, ¿no? Gracias a Dios que no tenía arma, porque yo no le hice ningún caso, seguí adelante y el Señor nos protegió, nos sacó delante de nosotros. Es bravo, ¿no? La vida, pero mayor es el que está con nosotros. Y vamos a leer del 7 al 23. Ahí cuenta la historia de David. Ya le leo. No, estamos en 17, perdón. Sí, ya salté un poco porque es muy largo el capítulo, ¿no? 17. Y dijo Isaías a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Y se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su cara como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó
su carga en manos del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló la misma palabra y las oyó David. Y en este párrafo que yo le leí, David oye, eso yo le puse como título de todo este párrafo. Ahí está toda la historia. David se ve que era jovencito, se dice que era unos 17 años, no dice la edad, pero dice que era bien, no iba todavía a la guerra. Los más chicos quedaban, los más grandes iban a la guerra, los más chicos quedaban cuidando las ovejas, todas esas cosas. David estaba cuidando las ovejas. Entonces David oye el desafío y vamos a ver qué pasa con David. Vamos a ver qué pasa con él. 24 al 32. Vamos a seguir leyendo nomás porque ya no se nos va el tiempo de nuestra meditación de hoy. 24 al 32 yo le hice otro párrafo ahí, creado por mí nomás. A veces en la Biblia te vienen los párrafos. No tenés también a veces por qué respetar los párrafos de la Biblia. Vos podés hacer tu propio párrafo, ¿no? Versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de la presencia y tenían gran temor. Es lo que hoy hablamos. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grande riqueza y le dará su hija. Capaz que bueno, vamos, capaz, voy a dejar eso, porque yo siempre me gusta hacerle el chiste, le voy a dejar de eso. Al que le venciera el rey le enriquecerá con grande riqueza y le dará su hija, y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. El rey iba a hacer muchas cosas, hasta el 32 yo le dije, ¿no? El 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ahí ya empezamos a ver la reacción de David, ¿no es cierto? ¿Qué reacción toma David en este versículo, en el 26? ¿Qué harán? Y él preguntó también, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? El ejército de Israel, ¿no? El 27 dice, y el pueblo le respondió la misma palabra diciendo, así se hará al hombre que venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquel hombre se encendió en ira contra David y dijo, es como pasa contra los hermanos, ¿no? Uno se enoja con el otro a veces y se encendió en ira. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquella poca oveja en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Se enojó uno de los hermanos con David, ¿no? Les dijo de todo, ¿no? Y el 29 dice, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? Se está defendiendo como hermano, ¿no? Se está defendiendo. ¿Qué yo hice? ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Estamos hablando de Baal, está diciendo cosas que, bueno, no tiene sentido. El 30. Y apartándose de él hacia otro, preguntó de igual manera, no le hizo caso al hermano, ¿no? Y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. A todos le estaba preguntando David. Fueron oídas las palabras, ahí corrió la voz, ¿no? Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, el rey, ¿no? Y el rey lo hizo venir, ¿no? El 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él,
tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Bueno, hasta ahí, viste, hasta ahí dejé justo en el clímax, donde vamos a entrar en el clima, ¿no? David no se deja intimidar. David no se deja intimidar por el enemigo. Por más grande que es el problema, ¿qué dice Efesios capítulo 6 que yo le dije hoy? Ahí dice que vestido de toda la armadura de Dios para que podáis resistir ese día, ¿no? Contra todas las acechanzas del diablo, ¿no? Y que las armaduras de Dios, en todas las armaduras que describe Efesios 6, todo tiene que ver con respecto a Cristo, todo tiene que ver. Habla del Evangelio, habla de la cota, etcétera, etcétera, de todo. En todo está Cristo. Pero hoy no voy a enseñar ese capítulo porque ya no nos va a dar el tiempo. Entonces David no se deja intimidar. Porque David dijo, esto me hace acordar también por eso yo le hablé ayer de la lectura bíblica. Porque si vos lees la Biblia, esto te hace acordar de otra parte de la Biblia. A mí me hizo acordar, por ejemplo, de José. Cuando José estaba preso en la cárcel, ¿se acuerda que estaba el jefe de los coperos y de los panaderos? Y los dos tuvieron un sueño. Y a uno le iban a ahorcar y al copero creo que le iban a devolver el puesto, pero primero le adivinó al que le iba a salvarse, al que se iba a salvar. Y le dijo a ese, él estaba preso, acuérdate de mí cuando estuviera otra vez tu puesto. Pero él se fue y se olvidó de David. Hasta el día que hubo un problema, ¿no es cierto? ¿Cómo año pasó? Ahí está. Bueno, que ese dato yo lo mandaríamos, está bien. Y entonces pasó esos 2 años con ese hermano y ahí se acordó, me acuerdo cuando el rey tuvo un sueño también, el de las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas. El rey tuvo el sueño y ahí el jefe de los coperos que estaba con el rey se acordó. Interpretado. Pero fíjense, ahí, es cierto, José sabía que Dios estaba con él en todas las partes donde él anduvo, la Biblia aclara, y Dios estaba con él. Cuando estuvo en la casa de Potifar, Dios estaba con José. Cuando estaba en la cárcel, Dios estaba con José. Cuando estaba con los hermanos, Dios estaba con José. En todos lados Dios estaba con José. José sentía la presencia de Dios y tenía paz, aunque estaba en la cárcel. Ahora sí se iba a manifestar realmente Dios en la vida de José. Realmente él pasó a ser segundo después de Faraón. Pero fíjense, José sabía que Dios estaba con él. Pero eso no significaba que él no iba a agarrar las oportunidades que se le presentaban a él. En ese momento, él podía decir, no, yo confío en Dios, no le voy a pedir ayuda a este. No dijo eso, sino que le dijo a ese hombre, le dijo, acuérdate de mí, cuando esté al lado del rey, acuérdate de mí. Entonces, eso de que Dios está con nosotros no significa que nosotros no vamos a aprovechar las oportunidades que Dios nos está dando. No, yo tengo fe, se me presenta una oportunidad. ¿Se acuerdan de ese chiste que hay, no? Que el agua iba subiendo, todos se estaban por ahogar y este subió al techo. Y entonces dice que pasó un barco, te llamamos, no, Dios me va a librar, no hay problema, ¿no? Pasó otro bote, no, Dios me va a librar, un helicóptero vino, no, Dios me va a librar. Y después se ahogó. Y le dijo, Dios, ¿qué pasó, Dios? Pero yo te mandé un barco, un helicóptero, te mandé, no me agarraste nada vos. Entonces, eso me hace acordar acá a David, a mí, por ejemplo, que David sí confiaba en Dios, sí tenía todo y no tuvo ningún temor del gigante porque sabía que Dios estaba con él. Pero eso no significa que no estaba mirando también los dotes que estaba por el reino, que iba a perder. No iba a perder eso, ¿no? Sí. Yo creo que él tenía experiencia también, porque cuando
cuidaba a los Ah, ojos de sí. mamá, mataba con una carretilla, mataba oso, leones. Y sí, eso le dice un poquito más adelante. Ahí cuenta justamente lo que usted dice, ¿no? Eso sí, él ya tuvo experiencia. Y vamos a ir ya terminando, 38 al 44 ya, porque se nos va la hora, ¿no? Pasa la hora volando. 38. A ver si yo salté algo, porque creo que salté un párrafo. 33 al 37 creo que salté, ¿eh? Sí, 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, ahí dice que eres muchacho, era jovencito, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas, en lo que decía la hermana, ¿no? De su padre, y cuando veía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, un oso. David era valiente, pero era que Dios estaba con él, si no, tú no tienes fuerza en Dios, ¿no? Dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, este gigante que está acá, un gigante de 3 metros con toda la armadura que tiene, ¿no? Este filisteo incircunciso significa que no conoce al Dios de Israel, ¿no? Bueno, ¿en dónde quedé? Este era el 36, gracias. Será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y el 37 añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Saúl era enorme, grandísimo era Saúl, sobrepasaba a todos más o menos la medida de los israelitas, era él que tenía que ir a pelear, pero él tenía miedo. Pero David era un muchachito, era jovencito, pero él tenía a un Dios grande, ¿no? Él sabía, yo soy chiquito, yo soy débil, pero ¿qué pasa? Yo tengo un Dios grande, tengo un Dios grande. Y eso es justamente, ahí está una gran enseñanza. Podríamos volcarnos hacia esa enseñanza también. Y eso es meditar, ¿no? Podríamos volcarnos hacia ese lado, ¿no? Mi problema que yo tengo, la lucha, la guerra, la batalla que yo tengo, el enemigo que yo tengo, para mí es gigante, para mí es grande. Pero yo tengo un Dios que para ese Dios que me protege a mí, para ese mi enemigo es pequeñito. Mi enemigo es chiquitito. No es nada, es una basura. ¿Qué es este? Dijo David, ¿no? ¿Qué es este incircunciso? ¿Qué es esta cosa que está? Es solo una voz que está hablando ahí nomás, no es nada. Teniendo en cuenta a Dios, ¿no es cierto? ¿Qué enseñanza para nosotros ya es esto? Porque fíjate que nosotros pasamos muchas pruebas en la vida. Recién también la hermana cuando dijo, ¿no? Para llevar nuestra familia, nuestros hogares, todo, etcétera, etcétera. Hay mucha guerra, mucha lucha, mucha batalla. ¿Qué tenemos que aprender, hermanos? A tener en cuenta a aquella persona en quien confiamos nosotros. Me hace acordar, ¿vio? Ahora también, eso no le digo en la lectura bíblica importante. A mí me hace acordar esto de Pablo ya en 1 Timoteo capítulo 1, le podría buscar, pero ya no nos da el tiempo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Después capaz María o alguien le busca ahí, capítulo 1 de 1 Timoteo capítulo 1, no sé si el 8 ahí en los primeros versículos. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, me fortaleció.
Él es, y bueno, él dijo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 1:12, gracias. ¿Puedes leer, María? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. 1 Timoteo 1:12. Ahí está, 1:12, gracias. Muy bien. Ese me acordé. Es lindo por eso estar siempre meditando la escritura, porque cuando vos haces una meditación después te acordás de alguna otra parte de la... David se fortaleció en el Señor. Y otra cosa también. Acá dice, tú eres un muchacho y eres un hombre de guerra. Es un hombre experimentado en batalla. Es un victorioso en la guerra. No tuvo nunca derrota ese hombre. Vos sos un muchacho. Nadie tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo. ¿Te acuerdas? 1 Timoteo 4:12 creo que es. Si ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, ¿no? En conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En todas las cosas, ¿no? Sé ejemplo. Y eso es lo que se le suele decir a los que están estudiando para el Instituto Bíblico, pero para todos los cristianos. En el Instituto Bíblico se enfatiza mucho ese versículo. Sos jovencito, estás estudiando, sos jovencito, sos muchacho, todavía no tenés experiencia en la predicación, no tenés experiencia, no es como ese pastor que está predicando 30 años ya en el púlpito, 30 años está predicando. Nadie tenga en poco tu juventud. ¿Cuál es lo importante? Sé ejemplo a los demás. Eso es lo importante. Los jóvenes tienen que entender esta parte, ¿no? Y nosotros los grandes también más todavía. Si los jóvenes tienen que entender esto, ¿cuánto más nosotros? Por esto David es un gran ejemplo de lo que es un joven. Sé ejemplo. En realidad David, ahí podríamos volcarnos hacia esta otra enseñanza también. David siendo un jovencito, estaba siendo mucho más valiente que toda esa gente grande de guerra y de todo que estaba ahí, hasta Saúl, hasta del rey, estaba haciendo ejemplo porque no tenía miedo porque sabía que Dios estaba con él. Y no iba el nombre de él tampoco. No, exactamente, es lo que vamos a llegar ya ahora. La hermana sabe todo. 17:45, vamos al 17:45 directo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí. Antes le insultó de todo el filisteo a él, pero ya voy al final ya. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestra mano. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar, ya es otra parte ya, pero ya ha sido largo más, echó a andar para ir al encuentro de David. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo y metió a David su mano en la bolsa, porque ya había juntado 5 piedritas, tomó en ella una piedra y la tiró con la honda y hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre el rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con honda y piedra y hirió al filisteo y lo mató sin temor David, sin tener David espada en sus manos. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella, con la espada del otro, en la cabeza. Y cuando los filisteos vieron su paladín muerto, huyeron. Y ahí ganó la batalla Israel, cuenta que ganó la batalla Israel. Antes le insultó, le dijo de todo el filisteo, tú mocoso vienes a mí a pelear. Y le dijo, le despreció todo.
Pero David nos achicó. Tú has provocado al Dios de Israel, al Dios de los escuadrones de Israel. Y ahí esto, ¿no? Eso es lo que yo, ahí es donde quiero volcarme hoy yo, en este versículo, donde dice, ¿no? En el 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tú has provocado. ¿Sabes por qué yo vengo contra ti? ¿Por qué yo vengo contra ti? Porque tú provocaste a mi Dios. A mi Dios le provocaste. Yo te voy a matar. Con la fuerza de Él, yo te voy a matar. Yo te voy a vencer. Porque vos tuviste la osadía de provocar a mi Dios. ¿Cómo falta ese espíritu hoy? Hoy, hermano, falta ese espíritu. El espíritu de David, ¿no? Que allá, creo que, ¿se acuerdan la muerte de Esteban? Cuando murió Esteban en Hechos, me hacen acordar, creo que es el capítulo 7, después le verificamos. En su mensaje que dio ahí, como se dice, Esteban, él dijo que David era un varón conforme al corazón de Dios. Por supuesto, era pecador, como vemos que él cayó, pecó y todas esas cosas. Pero en el fondo, él amaba a Dios, él quería a Dios. Y él respetaba a Dios. Y a él le molestaba, cuando alguien le molestaba a Dios, a él le molestaba también. Cuando tocan la obra de Dios, me está tocando a mí también. Y eso es lo que yo le dije hoy, al punto que yo quiero llegar, ¿no? De hoy, en este día, ¿no? Decir que si es con Dios, dijo David, tú provocaste a Dios, me provocaste a mí también. Te provocaste a Dios, te quisiste agarrar con Dios, te está agarrando conmigo también, porque Él es mi Dios, es mío, mi Dios. Y yo te voy a agarrar a vos. Y Dios está conmigo. Ese celo por Dios, ¿no es cierto? Eso de que alguien venga y blasfeme de Dios. Yo estaba escuchando una vez, estaba en un mecánico allá en Uruguay, y vino un hombre ahí y empezó a hablar mal de Artigas. Artigas es el héroe patriótico de Uruguay, como San Martín, de nosotros acá, Belgrano, San Martín. Artigas es el héroe nacional de Uruguay. Y uno hablando, diciendo de todo de Artigas, que era esto, que era lo otro, que lo otro, que lo otro. Los otros se callaron nomás, me escucharon. En realidad estaba faltando el respeto al héroe nacional, cosa que no se debe hacer porque es un héroe, es una persona que luchó por el país. Desubicado era ese señor, ¿no? Pero eso todavía estamos hablando de un hombre, ¿no? Un héroe nacional. Como que te vengan a blasfemar contra... seguramente San Martín tenía tanto defecto, pero fue un héroe que defendió a la patria, ¿no? Y generalmente un argentino respeta eso, ¿no? Respeta. Pero más que eso todavía, nosotros no podemos quedarnos indiferente cuando alguien está blasfemando contra Dios, ¿no es cierto? O por lo menos no le vamos a seguir, o no le vamos a hacer caso a una persona que no tiene ningún respeto por Dios. Te dice, mira, Dios, a mí no me importa nada. A veces no te dice con la boca, pero no le importa nada a Dios. Nunca ora, nunca agarra una Biblia, nunca va a pisar una iglesia, nunca va a hablar una palabra, aunque sea un versículo de Jesús.
no tiene ningún respeto por Jesús. Bueno, a esa persona nosotros vamos a tener cierto cuidado, porque es nuestro Dios, es primero, es nuestro Dios, es más que nuestro héroe patriótico, ¿no? Se ve muy bien en David. ¿Quién es esta persona para que se venga a estar blasfemando contra el pueblo de Dios? ¡De Dios! Y le indignó, se indignó David. Y lo otro, tranquilo, pero David se indignó. Y él enfrentó. Entonces, esa actitud me gustó a mí. Y una vez escuché de esto también al pastor Samuel decir esto, ¿no? Que si es con Dios, es conmigo también. Si se agarran a alguien con Dios, a mí me están ofendiendo. Le están ofendiendo a Dios, a mí también me molesta. ¿No? Algunos capaz que no, pero a mí sí. Y eso es muy bueno, ¿no? Que tengamos si tenemos respeto a nuestro héroe patriótico, mucho más respeto tenemos a aquel que murió en la cruz por nuestros pecados, ¿no? Que en el cielo eternamente le vamos a dar toda la gloria, la honra. Y si no querés darle, como dice Ben-Maír, si no querés darle ya hoy la gloria, la honra, el respeto que se merece Jesucristo, ¿para qué querés ir al cielo? Dice él, allá vas a respetar a Jesús, allá vas a adorar a Jesucristo toda la eternidad, allá vas a estar alabando su nombre, vas a estar escuchando santo, 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 todos alabando al Señor Jesucristo, la miriada de ángeles adorando al Señor Jesucristo, y vos también vas a adorar, aunque no seguramente vamos a hacer muchas otras cosas más, seguramente, pero siempre va a ser toda la gloria y toda la honra va a ser para nuestro Dios, para nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no empezamos ya? ¿Por qué ya no empezamos ahora? ¿Por qué vamos a dejar eso para hacerlo recién en el cielo? En el cielo vamos a decir, ay Dios, yo te estoy adorando, alabando, pero cuando estaba en el campo de batalla, cuando estaba en la guerra, allá en la tierra, cuando estaba en la lucha, ahí yo me achiqué, ahí yo me arrugué. Pero claro, acá en el cielo no tengo enemigos, y acá está el agua. Eso no nos va a molestar, nos va a molestar. Por eso digo yo, porque ya no empezar a honrar y adorar. Y si alguien le insulta a Jesucristo de alguna o de otra forma, decir, mira, yo creo en Él, yo confío en Él, y Él es mi Dios. Dios le bendiga, y vamos a cerrar.